Un cordial saludo para todos nuestros asistentes a este módulo de duelo por pérdida de mascota. Para mí es un honor y un gusto compartir con ustedes este tema que realmente me apasiona y lo quiero con todo el corazón. Mi nombre es Edgar Tello Perdomo, soy psicólogo, especialista en psicología de la salud, especialista en gerencia de proyectos y magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, experto en procesos de muerte y duelo como tal. Y pues como les decía ahorita, este es un tema que me encanta porque antes no se consideraba que la pérdida de una mascota o la muerte de una mascota nos generara un duelo, pero hoy por hoy nuestras mascotas han tomado un protagonismo muy significativo y muy importante y hacen parte de la familia, son miembros de la familia como tal. Y al sufrir sus pérdidas, estamos viviendo unos duelos que son completamente normales, reales, y lo vamos a identificar ahorita más adelante en el proceso como tal. Entonces vamos a estar hablando en este módulo sobre soporte emocional y todo lo que nos brindan las mascotas desde este punto, el tema de duelo, afrontamiento y rituales que debemos llevar a cabo o debemos direccionar a cabo frente a la pérdida de una mascota. Yo tengo que decir que siempre he titulado este módulo Cuando la luna se apagó, y es porque hasta que yo no lo viví en carne propia, no entendí que el duelo por una mascota era real y se experimentaba igual que la pérdida de un ser querido como es un familiar, un amigo o alguien muy cercano, un esposo, un hijo, ¿cierto? Tiene una similitud muy grande emocionalmente porque nos genera unos apegos emocionales como tal. Yo tuve mi mascota que ahí la tienen, Luna, y Luna vivió con nosotros más de 14 años y cuando falleció y llegó su momento, obviamente, y además porque fue, lo voy a explicar más adelante, de una forma traumática, pues nos generó un duelo muy grande a mi familia y en especial a mi hija y a mí, y desde ahí empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a investigar este tema de duelo. Entonces, cuando hablamos de ese duelo de mascotas, tenemos que entender que al final nuestras mascotas, tras muchos años de convivencia con nosotros, ha generado unos vínculos y esos vínculos hacen que se convierta en un miembro más de la familia. ¿Por qué se genera ese vínculo? Porque le damos un nombre, nos relacionamos con ellos, compartimos, nos brindan afecto, cariño, fidelidad. Bueno, son muchas las cosas que hacen que nuestro sistema límbico de nuestro cerebro genere ese vínculo emocional y en algunos casos incluso hasta apegos emocionales con este tipo de mascotas. De hecho, que cuando sufrimos esa pérdida, pues genera los mismos sentimientos de tristeza y de ausencia que se vive en cualquier tipo de duelo, ¿cierto? Recuerden que hay muchos tipos de duelo y a través de este diplomado lo hemos ido viendo y la tristeza y la ausencia connotan un proceso de duelo directamente. Entonces hablemos un poco de por qué nuestras mascotas terminan siendo o son más bien un soporte emocional. Primero, los animales cada vez toman un papel muy significativo e importante en la vida de todos los seres humanos. Y de hecho, hoy por hoy se habla de que se humanizan. Yo no estoy aquí, no voy a entrar a debatir si está bien humanizar o no humanizar. Igual acordémonos que los animales son animales y deben de cumplir también un proceso y debemos de entenderlo, ¿no? Ese proceso de su ciclo vital también en los animales es significativo y debemos de comprender que ellos nos brindan ese soporte emocional a nosotros. De acuerdo a la Asociación Americana de Animales, entendemos que las mascotas ayudan a las personas, y en este caso a sus amos, a sus dueños, a superar traumas, miedos, acompañarlos, a generar vínculos, a despertar y aflorar emociones, ¿cierto? Que hacen que se construyan dentro de todo el proceso en una parte muy importante del tratamiento psicoterapéutico o médico o psiquiátrico que se esté llevando porque brindan una seguridad como tal a sus amos. Por eso hoy en día encontramos animal de soporte emocional, porque son, pero una cosa es el soporte emocional que nos brinda la mascota, ¿cierto? Y voy a poner un ejemplo, está en la familia el papá que siempre es tosco, que nunca le dice a sus hijos que los ama, que nunca le dice a su esposa que tan bonita que se ve hoy, qué sé yo, todas estas cosas y que siempre ha sido
muy tosco, pero que tienen su mascota y hace el vínculo de soporte emocional y a eso sí abre todo su corazón y ¡ay, tan linda mi niña chiquitita! Y saca todas sus manifestaciones de emoción, de afecto y de cariño sin ningún problema, porque hay un vínculo emocional. Nuestro sistema límbico se ha relacionado bajo unas emociones positivas, de afecto, de alegría, de amor, de confianza. Son un conjunto de emociones que permiten que soltemos toda esa emocionalidad como tal. Ahora, cuando hablamos de animal de soporte emocional en procesos psicoterapéuticos, ellos requieren un acompañamiento y un entrenamiento para que sean de soporte emocional. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos formulando un diplomado para ustedes en ello. Esperemos puedan también participar de ese diplomado, pero es muy importante entender, ¿sí? Hoy por hoy, muchas personas que sufren de aerofobia, por ejemplo, miedo a volar en avión, les permiten llevar a su mascota en cabina porque su mascota genera un soporte emocional frente a ese miedo como tal. Pero debe cumplir obviamente con unos estándares para poder ir en cabina la mascota como tal. Es un poco para que comprendamos entonces la diferencia entre qué es un apoyo emocional y realmente cuando estamos hablando de un animal de soporte emocional como tal. Igual, si se les presenta dudas, inquietudes, nos dejan en los foros, en los chats y con gusto estaremos dando respuesta. Entonces, entendamos que el apoyo emocional tiene que ver con esa capacidad de hacer sentir a las personas queridas, escuchadas, útiles, que les proporciona cierto bienestar, ¿cierto? Y esto se compone obviamente de dos elementos tan importantes como es la empatía, la confianza, y desde allí se genera el cuidado hacia nuestras mascotas. Cuando hablamos que nuestras mascotas son un apoyo emocional, es porque nosotros como seres humanos desde el sistema límbico empezamos a sentirnos queridos, escuchados, útiles, porque vamos, las sacamos, les servimos comida, los llevamos los sacamos al parque a hacer sus necesidades, no sé, y eso nos genera una proporción, ¿sí? De agrado, de felicidad, de bienestar, porque cuando llegamos nos está esperando la mascota, nos saluda, brinca, late, aúlla, mueve su cola, dependiendo del tipo de mascota, ¿no? Y esa relación que se construye, esa relación termina siendo un apoyo emocional para muchas personas que se sienten solas, que a veces no pueden expresar sus emociones fácilmente como les explicaba, que generan un vínculo de confianza. Son muchos los elementos que permiten que la emocionalidad se desarrolle en este proceso. Por eso cuando los seres humanos tenemos mascotas, hay un equilibrio, ¿cierto? Y ayuda a contribuir cada día más a que nos sintamos mejor. Y hay estudios donde podemos identificar que hay una persona que está triste y llega su mascota y eso hace que se controle y se canalice esa tristeza o esa emoción que se esté viviendo en ese momento, ¿sí? Los estudios médicos han demostrado que las mascotas pueden ayudar en diferentes casos, en la depresión, en la ansiedad, en las fobias, en los problemas de socialización, en los miedos, en diferentes casos pueden ayudar. De hecho, ahora los estamos incluyendo, bueno, los están incluyendo en tratamientos para acompañamiento de pacientes con cáncer. Entonces, han venido cada día teniendo una evolución, su participación dentro de este proceso. Y es desde allí que debemos entender que se constituye un segundo valor. No solamente son emocional, de apoyo emocional, sino que también tienen un papel muy significativo y es que son compañía. Y eso a veces es tan difícil que el ser humano desde sus estructuras pueda generar esos vínculos de compañía. Muchas personas pueden vivir con mucha gente alrededor, pero se sienten solos. En cambio, aquí en este orden de ideas, cuando hay una mascota, muchos hacen ese clic, ese feeling y se relacionan desde un proceso de compañía, de cercanía, de no sentirme solo como tal, de saber que hay otro, otra, o un ser humano, perdón, un ser humano no, o un ser animal, ¿cierto? Que me está acompañando, que está ahí para mí en medio de mi soledad como tal.
Desde esa perspectiva, entonces, las mascotas son percibidas como la principal fuente de apoyo emocional después de los padres para los niños. Los niños canalizan toda su emocionalidad a través de este proceso. Cuando un niño se educa acompañado de una mascota, entiende que esa mascota es su segunda fuente de apoyo emocional y aparte de sus padres, se alimenta de ese proceso, genera lazos afectivos, compañía, sensación de bienestar, de tranquilidad, de armonía, de gozo, de deleite. Son muchas las emociones, ¿no? Y ayuda a mitigar también en los niños, pues esa sensación de miedo, de tristeza, de estar solo como tal. Habitualmente, tanto sea perro o gato, el contacto con ellos genera que nuestro sistema límbico reaccione automáticamente, táctilmente, ¿cierto? Y nos ayuda a que sintamos alivio ante diferentes situaciones. Por eso, si es un gato o es un perro y se acerca a nosotros lo tomamos, lo abrazamos, lo cogemos, ¿cierto? Ese contacto físico hace que el sistema límbico de una vez regule la emoción, relaje y yo suelte esa emoción de tensión, de estrés, de miedo, de ansiedad, de lo que yo esté viviendo y la pueda reemplazar por una emoción de bienestar como tal dentro de nosotros. Alrededor, alrededor del 25% de la población mundial padece de fobias comunes, aerofobia, agrofobia, diferentes fobias. Y pues se ha empezado a trabajar, como les decía anteriormente, con el animal de soporte emocional, contribuyendo a mejorar este tipo de condiciones. Mire que nos enfrentamos a un tema muy especial. Seguramente nuestra mascota no está entrenada como animal de soporte emocional. Pero el simple hecho de yo relacionarme con mi mascota ya me genera un apoyo emocional, ya me contribuye en un bienestar. ¿Sí? Si está lloviendo, hay una tormenta, estoy solo, tengo miedo a los truenos, a los rayos, y yo estoy con mi mascota y mi mascota se hace cerca a mí, eso ayuda a canalizar la ansiedad, el miedo, el temor, lo que yo estoy viviendo en ese momento. Por eso es tan importante comprender que cuando hay una pérdida de una mascota, el duelo está relacionado con el apoyo emocional y con la compañía, ¿cierto? Porque sería la segunda parte de este tema, ¿no? Y es que ellos generan compañía. Yo hablo con una mascota, yo me relaciono con una mascota. Para muchas personas termina siendo su acompañante 100% en muchos aspectos de su vida como tal. Las mascotas siempre aportan una cantidad de beneficios a los seres humanos. Voy a nombrar algunas, pero son innumerables realmente. Aportan calidad de vida, ¿sí? Aumentan la longevidad, aumentan las ganas de vivir en el ser humano, reduce el estrés, disminuye la depresión, la tristeza, la ansiedad, contribuye al equilibrio físico y mental, ¿sí? Hace que haya una buena relación entre mi mente y mi cuerpo para estar coherente para mi mascota y facilita la recreación, me permite tener momentos de felicidad, de alegría, de compartir, de juego, de disfrute, de salir de mi monotonía como tal. Estos son unos poquitos de muchos beneficios. Si yo me pusiera a nombrar todos los beneficios emocionales que trae consigo una mascota, pues sí, afecto, cariño, seguridad, confianza, relación, empatía, son muchas las cosas que vamos a encontrar. Y todas esas cosas, cuando nuestra mascota fallece, pues están en duelo, los perdemos, hay una ausencia de compañía, hay una ausencia de apoyo emocional, hay una ausencia de falta de comunicación, hay una ausencia de manifestar mis emociones, de sentirme querido, amado, valorado. Hay una ausencia y esa ausencia es muy fuerte y está asociada también con todos estos beneficios. Y eso tenemos que evaluarlo en los criterios cuando estamos interviniendo en duelo por mascotas, porque mucha gente siente que perdió su equilibrio físico y mental o perdió su capacidad de recreación porque era con él que salía a jugar, con la mascota, se divertía, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son importantes para tener en cuenta.
Con relación a los niños, también tenemos que tener en cuenta que los niños juegan un rol muy importante y que contribuyen a un desarrollo muy especial. Las mascotas en los niños ayudan a que ellos mejoren su socialización y a que ellos tengan responsabilidades, se eduquen bajo responsabilidades, ¿no? La tenencia correcta de una mascota, el brindar cariño y afecto, el ser responsable con el cuidado de la mascota, el saber socializar y tener vínculos con la mascota y de la mascota con otros seres andantes como otras mascotas o seres humanos como tal, porque se relacionan a través de la sociabilidad, como les estoy diciendo, ¿cierto? Esto obliga a que se pueda, que cada niño tenga que asumir una responsabilidad de aprender valores como el respeto por los demás, como aumentar su autoestima, mejorar la integración familiar. Todos estos son los beneficios que una mascota trae en los niños y fuera de ello pues desarrollan la capacidad de cuidar a alguien, de fomentar un sentimiento de competencia, de seguridad, de relación, de vínculo como tal. Entonces también el niño cuando pierde su mascota vive un duelo. Lo que pasa es que los niños relacionan y elaboran más fácilmente los duelos que los adultos. Entonces el niño no tiene apegos emocionales como los adultos que sí generamos un apego emocional. Y es ahí donde se da la diferencia en la intervención en duelo en las edades, ¿no? Entre un niño y un adulto como tal. Bueno, espero que esté siendo claro y si tienen dudas, pues nos dejan sus mensajes ahí por el chat y estaremos retroalimentando con todo gusto. Entonces, siempre que estamos en condición de estrés, el soporte emocional que brinda una mascota contribuye a disminuirlo. Hoy por hoy también hay muchos estudios donde dice que la relación con las mascotas contribuyen para descargar el estrés en los seres humanos. Y entonces esa es otra ausencia que se vive en el duelo. Ya no tengo a dónde ir y descargar mi estrés, ¿cierto? Porque ya no está mi mascota con la que yo llevo tanto tiempo, con la que yo ya tengo la confianza, con la que yo ya tengo mi dependencia emocional, con la que yo ya le he entregado toda mi amor incondicional y mi empatía y mis necesidades básicas de relación con ellos. Y entonces es ahí que es importante entender que hay una pérdida, ¿no? Hay algunas estrategias, por ejemplo, en el caso de agrofobia, miedo a la sociedad, es fundamental la compañía de un perro porque es que el perro acompaña al miembro de la familia y el perrito cumple la función de tengo que llevarlo a hacer chichi, tengo que salir a esto, entonces voy perdiendo un poco el miedo a enfrentarme a la sociedad solo como tal, ¿cierto? Hay algunos casos, yo he manejado casos de que llamamos niño canguro, ¿no? Que le tiene miedo y que nunca lo dejaron salir de la tienda y llegaron adultos y les da miedo enfrentar la vida y estar solos, no son capaces de salir solos a la calle. Las mascotas, los perros se constituyen en un soporte emocional para enfrentar dicho proceso como tal. De igual forma también contribuyen a esos sentimientos y esas carencias de soledad, a generar familiaridad, ¿sí? Hoy encontramos gente que dice que su vínculo familiar son sus mascotas y ya lo hablan como hijo perruno, hijo gatuno, ¿sí? Estoy solo, vivo solo, pero tengo mi perro gatuno, perdón, mi hijo gatuno, mi hijo perruno y desde ahí genero un apoyo íntimo, un vínculo y constituyo un ideal de familia como tal. Entonces, todos estos elementos, desde la emocionalidad que les estoy hablando, se constituyen en el duelo cuando hay una pérdida de la mascota, porque se pierden muchos elementos como tal. Hablar de duelo, pues ya creo que a través de todo este proceso ustedes lo han venido viendo, voy a hacer como un repaso, ¿no? El duelo por muerte en el cual estamos hablando en este momento por pérdida de mascotas, es definido como por Bourgeois, que es uno de mis autores favoritos, como la pérdida de un familiar o un ser querido. Entonces, en este caso se cataloga al animal, a la mascota, como ese ser querido, ¿sí? Con sus consecuencias afectivas, manifestaciones emocionales, psicológicas, evolutivas frente a la pérdida. También Plastas plantea en el 2001, que es otro de mis autores,
que el duelo es una experiencia complicada, formando un conjunto de procesos psicológicos, físicos, emocionales, relacionales, espirituales, a partir de una noción subjetiva que se tenga de la pérdida. Por eso es tan fuerte, y les estaba explicando todo eso, ¿no? Y esta es la definición que más me encanta cuando hablo de duelo por mascotas, porque es una experiencia vital complicada formada por ese conjunto de procesos psicológicos, sí, todo lo que tiene que ver con mi apoyo emocional, con la compañía del animal, con todo lo que hasta aquí les hablé, que significaba una mascota psicológicamente para nosotros, ¿cierto? Físico porque ya no está, ya llego, abro la puerta y no va a salir, no va a brincar, no me va a batir la cola y me genera una ausencia emocional porque mis emociones están en a dónde las pongo, a quién le saludo, a quién le digo todo lo que le decía a mi mascota, ¿cierto? Relacionales porque ya no tengo con quién relacionarme, a quién abrazar, a quién decirle que la quiero, a quién, todo lo que significa esa manifestación emocional y relacional con la mascota, ¿no? E incluso hasta espiritual porque también hay creencias, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Yo tengo pacientes que dicen, no, ya se murió y se fue al cielo de los perritos. Ojo, porque no existe eso. Y eso hay que hacer claridad. No existe el cielo de las mascotas, no existe el cielo de los perritos, no, porque ellos son seres animales que no tienen soplo de vida espiritual, ¿sí? Los únicos que trascendemos a una vida espiritual, de acuerdo a la teología, son los seres humanos, porque Dios sopló de su Espíritu Santo para que tuviéramos vida. Los animales son creación de Dios, pero no tienen soplo de vida o soplo de espíritu dentro de sí, ¿cierto? Sí están constituidos por el sistema emocional, límbico, el animal expresa emociones, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero hay que entender también y hay que ayudar para que la gente termine con esas distorsiones cognitivas que tenemos frente a la pérdida, ¿no? Y en la espiritualidad es que se fue. Entonces, muchas veces cuando yo explico esto, el paciente que está en duelo le da muy duro, o sea que no me lo va a encontrar en otra vida cuando yo trascienda. Pues no, no te lo vas a encontrar porque él ya cumplió su ciclo, vino, te dio afecto, te dio amor, estuvo contigo y ya ustedes decidieron guardarlo, enterrarlo y está allí. Perfecto, donde haya quedado eh, sepultado o la decisión que se haya tomado con los restos del animal, ¿cierto? Pero es fundamental tener en cuenta eso. Claro, yo no voy a luchar. Hay otro tipo de creencias espirituales, ¿cierto? Que se hablan de la reencarnación, que se habla. Yo no voy a luchar con ello como profesional. Tengo que entender que hay una creencia espiritual y que esa creencia espiritual se va a ver afectada también en el duelo. Y respetando cada credo, cada teología, cada condición espiritual, yo tengo que acompañar y entender que tiene una pérdida y que hasta en lo espiritual hay una pérdida desde la muerte de nuestra mascota. Y finalmente, pues también Lucas en el 2002 plantea que se ha enseñado que sobre todo en tema de duelo y en tema de duelo por muerte de mascotas, que las personas hacen hasta lo imposible por evitar una pérdida, ¿cierto? Yo no quiero que se muera, me va a morir, si no va a seguir viviendo, pero por otro lado, una vez pasa, la cultura ha enseñado que se reemplaza una cosa por otra. Y ojo, yo no puedo cambiar, el que yo se muera una mascota y me traigan otra mascota no quiere decir que yo solucione mi duelo. A eso me refiero, ¿no? El duelo sigue porque mi vínculo emocional, mis relaciones, todo estaban allá y eso tengo que solucionarlo. Mientras que yo recupero y establezco nuevamente un vínculo, una relación, una confianza, todo lo que hemos visto atrás de apoyo y compañía con mi nueva mascota, yo sigo en un duelo y muchas veces quedan duelos no resueltos por vidas frente a una mascota y eso va a afectar después en una ansiedad, en una depresión, en otro tipo de patología como tal directamente. Entonces, es pocas las personas que entienden y reparan y al reparar lo que están haciendo es más daño en sus emociones como tal. Cuando hablamos de duelo o pérdidas, nos enfrentamos a un tema tedioso. Desde cualquier perspectiva, siempre nos va a dar miedo, no nos va a gustar, no queremos sufrir pérdidas, no queremos sufrir la muerte de una mascota o de un familiar, ¿no? Y es algo que cuesta trabajo
comunicarlo, manejarlo, decirlo, y más porque culturalmente nos han enseñado eso, ¿no? Ay, era un animalito, no pasa nada. Usted llega a su trabajo llorando, jefe, se murió mi mascota, y no te van a decir, tienes el día. Ay, ya deje de llorar, es un animal, ¿cierto? Pero es que no es un animal, es el soporte emocional y la compañía que brindaba esa mascota con ese vínculo que había desde el sistema límbico para esa persona y para su mundo y todo lo que eso origina, como lo he explicado hasta aquí. Entonces, Bourgeois plantea que el duelo es un proceso que puede tener su origen inmediatamente, se da la pérdida o un tiempo después, unos meses después. Puede durar hasta un año, pero siempre va a haber un duelo y siempre nos va a generar una sensación de dolor, de tristeza, de ausencia como tal dentro de este ejercicio. Existen algunos tipos de duelos anticipados que se dan cuando nosotros tenemos la mascota y se enferma, ya es una enfermedad crónica y digamos que sabemos que queda poco tiempo de vida y esa probabilidad la va dando nuestro veterinario y ya cuando mueren hemos hecho un duelo anticipado, ¿cierto? O cuando, qué sé yo, lo chocó un carro y al chocar un carro duró un tiempo así en cuidados intensivos. ¿Sí? A eso le llamamos duelo anticipado, cuando nos preparamos con tiempo y sabemos que al final tenemos la esperanza de vida, pero al final sabemos que lo más probable sea la muerte. A eso llamamos un duelo anticipado y muchas personas viven ese duelo anticipado con sus mascotas. Yo les decía que en mi caso y en mi experiencia propia nos sucedió. Yo viajé a un municipio y estaba con mi mascota y mi mascota, allá pusieron un veneno para las ratas, creo que era, bueno, no me acuerdo, y ella inquieta fue y lo bajó, se lo comió y se intoxicó. La tuvimos en cuidados intensivos, hicimos duelo anticipado, todo el proceso y finalmente pues tocó aplicar eutanasia porque no había reversa de recuperación con ella. Pero esa toma de decisión de la eutanasia con el duelo anticipado, pues genera un malestar emocional, psicológico, que requiere ser intervenido y acompañado, porque si yo no soluciono esa emoción, pues me va a quedar haciendo mucho daño y al final voy a lastimarme o voy a lastimar a otros o puedo desarrollar un trastorno de depresión, de ansiedad, bueno, no sé, diferentes elementos como tal. Entonces, también encontramos las muertes accidentales que también nos generan una carga de duelo, ¿no? La mascota salió, vino un carro, la atropelló y se murió, fue algo fortito, no lo estábamos esperando, pero se acabó de salir, entonces se genera la culpa, es que usted abrió la puerta, es que usted esto, es que usted aquello, y buscamos siempre una culpa para manejar ese duelo como tal, ¿no? Aquí es importante trabajar muy bien la culpa en la intervención en duelo por muerte de mascota accidental como tal. Aquí necesitamos entender que siempre va a haber alguien de la familia que se va a sentir culpable por el accidente y a él hay que intervenirlo para trabajar esa culpa como tal. Los duelos por muerte tienen fases. Clayton y Silverman plantean 3 fases. Está la fase de impacto, la fase de depresión o de repliegue y la fase de recuperación o de curación. La fase de impacto es cuando yo recibo la noticia, ¿sí? Y dura de pocas horas hasta una semana y es como ese choque emocional que tenemos al recibir la noticia y que no lo puedo creer, como que quedo allá embotellado, quedo allá como perdido, como que no puedo aceptar esa pérdida, como que no soy capaz de afrontar esa noticia. A eso se le llama la fase de impacto. Una vez pasa de unas pocas horas hasta una semana puede durar, posteriormente viene la fase de depresión, ¿cierto? Y es donde se dan las etapas del duelo, la rabia, la ira, la depresión, bueno, todas estas etapas y es una etapa normal de llorar, ¿sí? Nos gusta, necesitamos llorar, sanar nuestras heridas y una forma de sanar nuestra alma tiene que ver con llorar, con liberar, ¿cierto? Entonces no hay que decirle a la gente, oiga, no llore, no, hay que permitirle a la gente que llore, que saque sus emociones, que no las repriman como tal,
Esto es una invitación muy especial porque yo tengo pacientes que llegan a consulta conmigo y vienen a llorar y dicen, es que yo en mi casa no me dejan llorar, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi hijo, me dicen no llore y no me dejan llorar. Y resulta que no, hay que permitir a los seres humanos que expresen sus emociones frente a la pérdida, frente a la ausencia, frente a todo esto que estamos perdiendo por la muerte. Y ya después de un año, pues se espera que haya una fase de recuperación. Esto tiene un proceso cíclico, ¿sí? Al año de la pérdida, uno vuelve y ya empieza a vivir un nuevo año, entendiendo cada año más y más, aceptando más y más esa pérdida como tal. ¿Por qué? Porque ya se han pasado momentos importantes, que mi cumpleaños, que la Navidad, que la fecha de esto, que la fecha de lo otro, y esos momentos importantes son los que me afloran ese sentimiento. Cuando yo vivo mi primer ciclo de fechas importantes, en el siguiente ciclo ya lo vivo, pero lo voy viviendo a menor intensidad emocional como tal. Esas son las etapas del duelo que estábamos hablando, según Elizabeth Grunberg. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación, que son las etapas que hemos vivido y que se viven en la etapa de depresión directamente. La Asociación Americana de Psiquiatría planteó que el duelo y la muerte, ¿cierto? El duelo por muerte, exactamente, es tipificado como un trastorno depresivo típico y que se está caracterizado por signos y síntomas como bajo estado de ánimo, sentimientos de culpa, deseos de muerte, trastornos sensoperceptivos, alucinaciones, hiporexia, pérdida del apetito, pérdida del peso, insomnio, abandono de sus actividades sociolaborales, que hacen parte normal del cuadro clínico de un duelo. Entonces, a esto tenemos que hacer como la lista de chequeo para entender que sí estamos bajo un duelo como tal. Y hay unas manifestaciones, obviamente la confusión ante la pérdida de la mascota, el miedo a perder figuras de apego cuando son niños y se muere la mascota, entonces tienen miedo a que también se muera el papá, la mamá, otro familiar y genera miedo, ira, rabia, juegos violentos, irritabilidad, pesadillas, enfado hacia otras personas de la familia, porque es que usted no lo cuidó, porque es que usted no hizo, porque es que esto, porque es que lo otro. Vueltas o regresiones de las etapas, sobre todo se da mucho en los niños, hacen regresiones, entonces empiezan a orinarse en la cama, empiezan a hacer otro tipo de conductas que tienen que ver, que regresan como tal dentro del proceso. Se da más en los niños, pero también encontramos en los adultos. La culpa que genera siendo un proceso muy fuerte para trabajar, porque es que además tenemos que entender que en duelo hay dos, ¿no? La culpa y la culpa falsa. Entonces hay que identificar cuál es la culpa falsa para poder liberar la culpa de esa pérdida, ¿cierto? Porque es que tal vez yo dije algo, ojalá se muera, nunca quiero verlo, no lo quiero, ¿sí? Y le deseé la muerte, y esas culpas falsas contribuyen, esa es culpa, ¿no? Y la culpa falsa tiene que ver con creencias irracionales. No, es que justo yo vi la mariposa y siempre dicen que la mariposa negra cuando entra se va a morir alguien y si no la mata alguien se muere y yo no maté la mariposa y por eso es culpa mía de que se haya muerto mi mascota, ejemplo. Entonces hay que trabajar todas esas también creencias irracionales o distorsiones cognitivas de acuerdo a donde ya estén categorizadas, de acuerdo a lo que verbalice el paciente, para poder también llevarlo a que entienda que esto hace parte del proceso del duelo. Y finalmente, pues hay otras manifestaciones, como lo veíamos antes, insomnio, pérdida del apetito, pérdida de motivación, pérdida educativa, pérdida de sentido de vida, puede llegar a haber hasta depresión, bajo rendimiento laboral, escolar, todos estos otros elementos como tal. ¿Qué provoca la inestabilidad emocional en el duelo de la pérdida de una mascota? Pues todo lo que hemos hablado hasta aquí, ¿cierto? Primero genera un encierro emocional, ¿sí? Cuando a mí no me dejan manifestar lo que estoy sintiendo, es que es un animal, pero porque llora, pero porque se queja, pero porque vive, pero porque sufre. No, esto lleva a la gente a que se encierre en un globito emocional de sufrimiento y eso se va condensando hasta que va a explotar y va a generar un daño mucho más fuerte en el ser humano quien está viviendo el duelo, ¿cierto?
También en muchas personas genera problemas de comunicación, de poder expresar lo que quieren sentir, porque les cohíben sus sentimientos. Entonces entran en mutismo selectivo, no pueden comunicar lo que quieren porque saben que van a ser juzgados o lo que sienten, ¿cierto? Y terminan confundiendo a los demás con explicaciones que no tienen nada que ver para justificar su estado de ánimo directamente. Bueno, hay diferentes tipos de duelos, como lo hemos visto a través del diplomado, duelo anticipado, sin resolver, crónico, ausente, retardado, inhibido, desautorizado, distorsionado, dependiendo de lo que se esté viviendo y cómo sea el cuadro narrativo de la pérdida de la mascota, así mismo sabemos si estamos frente a un duelo crónico, ausente, retardado, inhibido, cierto, anticipado, sin resolver, como tal. ¿Cómo contribuir al afrontamiento del duelo? Pues hay diferentes técnicas. Normalmente a mí me encanta mucho desde el humanismo y según lo planteado por Gordon, ¿cierto? Para intervenir se requiere tener en cuenta aspectos fundamentales que permitan abordar un modelo terapéutico. En este caso hablamos del modelo humanismo, podemos hablar del modelo cognitivo-conductual, del solo modelo cognitivo o del solo modelo conductual y de la Gestalt como tal, que son como los más apropiados. Y ojo, quien habla primero de duelo y melancolía es Freud y desde el psicoanálisis, pero las técnicas que hoy por hoy han sido más representativas, afloradas, pues están desde estas corrientes que les estoy hablando, ¿no? Entonces, desde el humanismo se plantea que la meta es ayudar al sobreviviente, a la persona que está en duelo, a adaptarse a la pérdida de su ser querido y que sea capaz de ajustar su vida a su nueva realidad, sin ella o sin él, sin su mascota, ¿cierto? De manera que siempre la terapia va a estar encaminada en 4 tareas específicas: aceptar la realidad de la pérdida, procesar el dolor del duelo, ajustarse al mundo que lo rodea sin su mascota y encontrar una conexión duradera con el fallecido o con la mascota fallecida en medio de todo su barco de vida o todo su proceso de vida. Es decir, aquí yo trabajo algo que se llama alma. El alma está constituida por los pensamientos, las emociones y los recuerdos. Y esto va a estar anclado en una conexión duradera durante toda la vida. Tú no vas a olvidar tu mascota porque está anclada a tu alma. Y cuando les enseño cómo es el alma y cómo se ancla a esos recuerdos, esas emociones, pues también se conlleva a aliviar un poco esa carga de sufrimiento frente a la pérdida. Desde la terapia de la Gestalt y desde el humanismo, pues hay varios elementos importantes. Plantea Ramírez, ellos plantean que el duelo se presenta como un proceso para equilibrar la interacción del ser humano con su entorno y que el duelo permite que yo o me relacione o me aísle con mi entorno y busque armonizarme en medio de esa condición de vida frente a la pérdida del ser querido. Entonces algunas personas se equilibran en la interacción con otros y otros se aíslan en la interacción como tal. Entonces, desde ese modelo cognitivo-conductual, pues tenemos que empezar a identificar y de acuerdo a todo lo que hablamos atrás, a la compañía y a todo lo que significa el soporte emocional para un ser humano y los beneficios de su mascota, tenemos que empezar a identificar el control de los pensamientos automáticos negativos, la identificación de la relación entre cognición, afecto y conducta, examinar la evidencia a favor o en contra de los pensamientos distorsionados, vigilar, analizar, ¿cierto? Las situaciones de cognición desviadas por la interpretación de las realistas, como el ejemplo de la mariposa negra que les estaba diciendo, y aprender a identificar creencias falsas también, como el ejemplo de las mariposas. Esta técnica pues lo que busca es enfatizar en la racionalidad, como la terapia racional emotiva de Ellis, y que la gente sea racionalmente consciente. Se enfatiza en el empirismo, como la terapia cognitiva de Beth, que tiene que ver con las distorsiones cognitivas. En los procedimientos que se enfatizan en la repetición como entrenamiento e inoculación del estrés
de Mechenbaum y en la terapia de solución de problemas de Zurilla, que son las 4 técnicas más recomendadas en duelo para llevar a cabo dicho proceso. Lo podemos hacer desde la técnica de exposición, técnicas de sensibilización sistemática, técnica de flecha ascendente, técnica de modelado, técnica de inoculación del estrés, pero teniendo en cuenta todos estos criterios para llevar a cabo una intervención por muerte de pérdida de una mascota como tal. Y hay otra que se llama técnica del diálogo socrático, que la plantea Paredes en el 2004, pero realmente tiene su origen en el psicoanálisis. Tengo que hacer la claridad ahí, ¿cierto? Y el objetivo de esta técnica es llevar a que la gente desenvuelva sus propios pensamientos y emociones ante el locutor. Se construye a través de un cuestionario que quien lo construye y lo responde es el mismo doliente. Entonces, la idea de ello es que a través de la logoterapia lo podemos hacer, llevar a que la gente construya un cuestionario con preguntas frente a la pérdida, pero que también esas mismas preguntas él mismo se pueda dar respuesta. Uno como terapeuta lo que hace es guiar esa formación directamente de esas preguntas, pues para que se planteen y así mismo se puedan dar diferentes respuestas. Y Víctor Frank también plantea desde la logoterapia la técnica de la paradójica, que tiene que ver con llevar a cabo a que el ser humano realice o experimente momentos de gozo, de bienestar, de humor, la palabra de humor frente a la pérdida. Y aquí es donde uno los lleva a que evoquen recuerdos, que se movilicen a algo que ha pasado chistoso con la mascota o algo que recuerde que le dio mucha risa con tu mascota, y en medio del dolor el recordar y reír contribuye a mejorar, eso se llama paradójica, a aliviar y a contener ese dolor y ese sufrimiento que se tiene como tal. Hay elementos muy importantes y recomendaciones que siempre doy. Uno, evitar la negación de las emociones. Las emociones son propias, los sentimientos son propios. Lo que el paciente o el doliente está viviendo es real. No hay que decirle debe de ser fuerte, no hay por qué pasarla mal, usted es débil. No, ya usted está sufriendo, está llorando porque perdió su mascota y su mascota era todo. Bien, perfecto, vívalo. Hay que entenderlo, no hay que negar esas emociones, ¿cierto? No tener miedo ni a la tristeza, ni a sentirnos culpables, eso hace parte del proceso de la muerte, ¿sí? Y siempre vamos a sentir que la culpa va a estar ahí. Yo puedo haber hecho más, si yo hubiera hecho aquello, si yo lo hubiera llevado al médico antes, si yo hubiera, ¿cierto? Va a salir si yo no hubiera abierto la puerta. Siempre la culpa va a estar acompañando este proceso y hay que entender que hace parte del proceso. No buscar frases o pensamientos que alivien la pena, ¿no? Eso no es ay, sí, tranquilo que todo pasa, todo llega, hoy está mal, pero mañana va a estar mejor, después va a ser un día radiante. No, no, la gente está viviendo y hay que respetar su duelo, hay que respetar lo que está viviendo, hay que entenderlo y hay que acompañarlos. Y si ya la crisis emocional es muy alta y consideramos que el duelo está siendo no resuelto, pues buscar la ayuda profesional con expertos en duelo para poder acompañarlos directamente dentro de ello. Acá les quise compartir un poco de un modelo de intervención que yo llevo a cabo cuando trabajo el tema de duelo por pérdida de mascotas. La fase 1 está enmarcada en el reconocimiento del problema y es facilitar que nuestros dolientes expresen sus sentimientos, sus emociones frente a la pérdida y contribuir a reconocer qué tipo de pensamientos inconscientes están alrededor del problema actual, alrededor de la pérdida, y qué tanta dependencia emocional había con esa pérdida. Eso llamamos una fase de diagnóstico. Después está la fase de análisis del problema, que es la fase 2, y es dialogar sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de la mascota, determinar cuáles fueron las consecuencias de esos pensamientos desarrollados frente a la pérdida de esa mascota, la resolución de esos pensamientos, de esos conflictos frente a la pérdida como tal. Y finalmente está la fase 3, que está enmarcada en la solución de problemas. Sí, es centrar la terapia en buscar las soluciones a los problemas cotidianos de readaptación de la vida normal del doliente como tal.
y resolver sus problemas o sus pensamientos inconscientes como tal. Cuando uno logra pasar esas 3 fases, logro superar duelo. A mí me preguntan normalmente, ¿y cuánto duran esas fases? No tienen duración. Yo no puedo decirle que en 6 sesiones, en psicoterapia breve o en psicoterapia, no podría, eso depende, cada caso es particular, cada persona se toma tiempos, hay gente que en la fase 1 puede durar hasta 6 sesiones, como hay otras que en 1 o en 2 sesiones sacaron la fase 1, entonces eso depende de la subjetividad y de la individualidad de cada ser humano como tal. Dentro de ello también es importante entender que cuando hablamos de pérdida de mascotas, pues hoy por hoy también ha tomado protagonismo los rituales frente a las pérdidas, porque es que antes se consideraba que una mascota fallecía y antes los abuelos decían hay que tirarla al río o hay que ir a botarla al monte o hay que tirarla para que se lo coman los cuervos, y hoy por hoy no, como se constituyeron parte de la familia, pues hablamos de esos rituales, ¿cierto? Llevar a cabo el proceso de ritualización para aceptar el fallecimiento de nuestra mascota, despedirnos del animal y así poder iniciar el duelo por su pérdida, contribuye al afrontamiento del duelo y de la pérdida. Hay que hacer un proceso de ritual. Si no se ha hecho un proceso de ritual, se debe llevar a cabo. Y cuando se lleva a cabo, pues se logra realmente muchas cosas especiales en ellos. ¿Qué encontramos en la ritualización hoy en día? Pues cementerio para mascotas, rituales de homenaje, construcción de estatuas, de esculturas, de imágenes, cuadros, pinturas, ¿cierto? La cremación, llevar a cabo un ritual de despedida, por sencillo que sea, puede aliviar mucho la pérdida. Hay urnas para guardar las cenizas, placas para identificar, llevar las cenizas a un árbol, adoptar un árbol, el nombre de la mascota, escribir una carta al animal agradeciéndole y pidiendo perdón seguramente por aquello que tal vez lo está haciendo sufrir a usted en este momento. Son muchos los rituales que uno puede llevar a cabo para ayudar a solucionar dicho proceso. ¿Sí? Aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. Este fue el ritual que hicimos nosotros cuando, aparte de obviamente enterrarla, está el sufrimiento de toda mi familia, y ese fue el ritual que decidimos hacer con mi hija para todos. Entonces lo que hicimos fue construir un video de recuerdos con diferentes imágenes y construir un mensaje para toda nuestra familia en torno a la pérdida, que nos reconfortara a cada uno de nosotros. Desde por siempre, tu amor, ¿cierto? Tu mano, y vamos reconstruyendo ese mensaje para transmitirlo. ¿Sí? Ella, en este caso, ha sido inmortalizada en un mural en una clínica veterinaria, entonces teníamos muchas cosas que marcaban nuestro proceso de duelo. ¿Sí? Y así construimos un video con momentos, con tiempos, con experiencias vividas, con recuerdos vividos, ¿cierto? Que ayudan a que el alma contenga ese paliativo que requiere, ¿sí? Ese paliativo que se necesita frente a la pérdida, a explorar los sentimientos, a podernos despedir adecuadamente, al poder transmitir esa emoción de decir adiós como tal, ¿cierto? Y en cada una de las que tal vez no pudimos decir, no quisimos decir o nos costó decirlo, este es un proceso que contribuye mucho a la liberación emocional de la culpa y afrontar el duelo directamente. Bueno, el video es súper largo, quería solamente colocarles una pequeña parte para que se dieran cuenta de cómo lo podemos hacer. Espero haya quedado muy claro el duelo por mascotas y que entendamos que es totalmente real y significativo, que el duelo por pérdida de mascota se vive, se experimenta, se siente y que hay que ser respetuosos de ellos. Cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan, obviamente por el chat con mucho gusto estaremos dando retroalimentaciones. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Dios les bendiga grandemente.